Buenas a todos, bendiciones, gracias por acompañarnos una semana más compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy es un día especial y si usted no se ha suscrito al canal todavía, mire, hágalo, detenga el video si tiene que detenerlo, pero suscríbase y vaya pensando con quién usted va a compartir lo que nosotros vamos a tratar en este video, porque sé que será de mucha edificación y mucho aprendizaje, así que no se vaya porque esto es la entrevista con Jason. Bueno, hoy estamos compartiendo con Sandy Bardet, pero ¿cómo presentarlo? Yo no sabría porque él es médico, él es conferencista, es pastor, es hijo de pastor, es basquetbolista, podemos decir también, deportista, muy dinámico. Entonces no sabríamos cómo presentarlo, pero damos gracias a Dios por Sandy porque siempre ha sido comprometido con esto cuando le invitamos. Y Sandy, de verdad que para mí es un placer, un gusto tratar nuevamente contigo, porque destacar que con Sandy hemos grabado en pandemia, fuera de la pandemia, cuando empezamos en Instagram, luego que volvimos a YouTube. Y creo que cada vez que traemos a Sandy al canal es para una nueva enseñanza y una nueva edificación, y te agradecemos, Sandy, que estés aquí. Gracias, Jason, gracias. Y con respecto a eso de la presentación, siempre es complicado. Incluso cuando yo empezaba el ministerio de la predicación, alguien me preguntó, ¿y cómo te presentamos? Y yo le dije en esa ocasión, preséntame como un joven inquieto. Porque muchas veces esos títulos y ese reconocimiento enferman al sentimiento espiritual. Entonces es mejor olvidarse de esos títulos y considerarme un joven inquieto. Bueno, eso fue muchos años atrás. Hoy quizá pudiera decir un señor inquieto. Un señor inquieto por la palabra, un señor inquieto por la palabra y por los temas espirituales. Y eso es lo que me identifica realmente. Sí, es que bueno, Sandy, es bueno tenerte y decirle a la gente que lo que vamos a hablar hoy es algo que nos identifica a nosotros como evangélicos. Porque sabe que esta semana se celebra la Reforma Protestante. Acá en el país es el Día de los Evangélicos. O sea que conocer acerca de la Reforma, que es el tema que vamos a tratar en esta ocasión, es conocer sobre los evangélicos, cómo estamos nosotros aquí hablando y tener la oportunidad de leer la palabra y debatirla y que se esté hablando en los altares y que estemos compartiendo gracias a esa reforma, Sandy. Y queremos entonces comenzar ya. ¿Qué fue, Sandy? ¿Qué fue la Reforma Protestante? Bien, mira, la Reforma fue un movimiento de protesta que surge en el siglo XVI, para ser específico en el 1517, y representó una revolución que se produce dentro del seno de la Iglesia Católica por varios hombres, aunque tenemos un representante que se conoce a nivel internacional como el padre de la Reforma Protestante, pero varios hombres tenían esa inquietud, y es lo que nosotros hemos llamado en otras ocasiones ya como una santa inconformidad. Y esa santa inconformidad es cuando se ve que el camino del Señor está siendo atrofiado por lo que deberían indicarlo, por lo que deberían ser señales que nos lleven por el camino, y esas señales se convierten en obstáculos. Y entonces eso pasaba en el siglo XVI con la iglesia tradicional, y este grupo de hombres pues se levantan con un movimiento, con un mover que era más bien un sentir en su corazón por el deseo y el apego a la palabra. Y esa revolución se connotó de manera tal que se convirtió en un movimiento y se hizo a conocer entonces la Reforma Protestante. Así es, y como decíamos, Andy, es algo que hasta ahora nos identifica, y es clave conocer toda esta historia, porque quizás parecería, Sandy, ahora un conferencista o universitario hablando a estudiantes, pero es algo que es para hablar a todos los evangélicos, que debemos conocerlo.
Entonces, Sandy, hablabas ahí de Martín Lutero, se conoce como el padre de la Reforma, porque él es quien inicia todo este movimiento. Podríamos poner el ejemplo que fuera como Duarte, ¿verdad? Que es quien dirige todo el movimiento para lo que conocemos ya el 27 de febrero aquí. Pero en el caso de nosotros, de la iglesia en sí, es este hombre. Entonces, ¿quién fue Sandy Martín Lutero? Martín Lutero. Mira, qué bueno que tú lo relacionas con Duarte, porque para mí Martín Lutero fue Mella, porque tú sabes que Mella es quien en 1844 lanza el trabucazo en la Puerta de la Misericordia. Entonces, para mí Martín Lutero es quien lanza el trabucazo. ¿Cuál es el trabucazo que lanza Martín Lutero? 95 tesis pegadas en la puerta de la Iglesia de los Santos en Wittenberg. Bien, mira, hablar de Martín Lutero, pudiéramos hablar de diferentes aspectos, pudiéramos utilizar los elementos biográficos de él, pero también pudiéramos hablar de su vida ministerial. Martín Lutero nace en el seno de la Iglesia Católica, instruido bajo esa doctrina, y cuando alcanza su juventud, pues se enlista dentro de un convento, se convierte en monje, un fraile, y allí es donde él empieza a tener esa inquietud por las cosas del reino. Obviamente este muchacho al principio tenía que abstenerse de cualquier opinión, por eso la lucha de Martín Lutero fue muy de su interior, muy de su habitación, y a pesar de que él no estaba muy conforme con las cosas que se estaban enseñando desde aquel monasterio, pues él desde dentro empezó a cuestionar estas verdades y el por qué se daba el secuestro de la palabra de Dios. Entonces es un joven inquieto, quizás coincide con lo que yo te decía al principio. Fue un joven inquieto que no se quedó tranquilo, y el Señor provocó en él una santa inconformidad, que es lo que despierta a que se pudiera cumplir lo que es la Reforma Protestante. Gloria a Dios. Entonces Martín Lutero estudió todo eso, o sea, no fue que él le nació como que me viene del espíritu, como que debo hacer eso, sino que era alguien que seguía las enseñanzas y sabía y cuestionaba también las enseñanzas como se hacían en la Biblia, ¿verdad? Cuando 100%. Se venían a leer la palabra, los demás estaban ahí, eso, ¿verdad? Estaban ahí leyendo, y vamos a ver si lo que están leyendo acá es lo mismo que nos dice la Biblia, para que no nos engañen. Y qué bueno conocer esto. Esto creo que más que historia es venir a sacarnos nosotros mismos, y eso es una enseñanza para nosotros. Así es. Saber que debemos aprender más, y aunque, ¿verdad? Quizás digamos, bueno, leer la Biblia, no, es leerla y practicarla y velar porque se enseñe de manera adecuada. Entonces, Sandy, ¿qué fue lo que hizo provocar? O sea, ¿qué fue lo que causó que Martín Lutero viniera? No, hay que como que venir a una reforma y tengo que pegar esas tesis ahí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, razones habían muchísimas. De hecho, de ahí surgen las 95 tesis. Eran 95 protestas de Martín Lutero hacia la iglesia papal. Pero si pudiéramos darle un lugar preponderante a una de esas razones, que de hecho no está escrita directamente dentro de las 95 tesis, pero si hay una razón que dirige a Martín Lutero o provoca que Martín Lutero se separe de ese concepto de doctrina, es precisamente el secuestro de la palabra de Dios. Eso fue lo que más le preocupó a él, porque al él llegar al monasterio, se junta con aquellos frailes, le dieron cierto acceso a la palabra de Dios, y cuando él empezó a estudiarla con la intención de conocer la verdad, él se dio cuenta que lo que se enseñaba de la Biblia no era lo correcto, y sobre todo que muchas cosas importantes de la Biblia con respecto a la justificación, a la santificación, eran ocultas y no se predicaban, no se le enseñaba al pueblo, al contrario, se le escondía, porque detrás de esa justificación y esa santificación venían las indulgencias. Si se le hablaba de santificación y de justificación, no se podían vender las indulgencias. Entonces Martín Lutero se choca con esta verdad y le da fuerte en su corazón. Él dice, lo que a mí me están enseñando no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces él dice, hay que revelar esta palabra, hay que hacer pública esta palabra, porque todos tenemos derecho a conocerla. Y ahí es que él se levanta, enuncia esas 95 tesis, todas enfrentando a la iglesia original, a la tradicional, muchas dirigidas al Papa en su primera persona, o sea, diciéndole por qué el Papa, en vez de estar pidiendo limosna para construir la Basílica de San Pedro, por qué no levanta entonces del dinero que él tiene, que es inmensamente rico, y está llenando sus arcas con las indulgencias.
¿Por qué el Papa, si tiene tanta injerencia delante de Dios y le podemos confesar los pecados a Él, por qué Él no saca tantas almas del purgatorio como tantas confesiones le llegan? Entonces, es un listado con respecto al Papa. Otro listado con respecto a las indulgencias, de cómo él explica que ningún papel tiene el poder para perdonar los pecados, sino que eso se consigue a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Habla del pago de los pecados, asumiendo que ningún precio monetario puede sustituir la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, que lo que estás hablando era que eso se enseñaba, o sea, que el pecado, para quitarte el pecado, tú tenías que dar... Compraba una indulgencia y obviamente los ricos tenían más acceso, al punto de que llegó un momento en que muchos ricos compraban varios certificados, o sea, y eso le daba licencia para cubrir muchos pecados. Sí, o sea que puedo agarrar y pecar. Sí, es como si viene Semana Santa, Semana Santa y tú compras 3 certificados porque tú te vas a portar mal en Semana Santa. Y eso era bastante peligroso. Entonces, era bastante con peligroso. eso fue que luchó Martín Lutero. Contra eso sí se fajó. Wow, verdad era una lucha muy fuerte. Y es bueno, o sea, la iglesia no tenía todo el mundo como ahora tiene su Biblia en la mano, no había esa accesibilidad. No había acceso. El papado tenía el acceso a la Biblia, los monjes se le daban porciones de estudios a la Biblia. Esa es la oportunidad que Martín Lutero encuentra y empieza a indagar y a estudiar. Pero el pueblo era inocente de la palabra de Dios. ¿Qué el pueblo conocía? Lo que los sacerdotes y el Papa predicaban y publicaban, era lo único que tenían acceso. Y eso estaba secuestrado. Wow, y sin embargo ahora la tenemos y para leerla. Sí, y quizás es algo chocante, porque en ese tiempo que era tan secuestrada, la gente tenía sed por tenerla. Hoy quizás mucha gente tiene acceso y la ignoran y no tienen ese afecto por la palabra. Ese amor por estudiarla, conocerla, porque fue lo que pasó con Martín Lutero. Él escuchaba las enseñanzas, pero cuando la estudia, porque vemos, no es leerla cualquiera puede citarla en cualquier culto, normal, pero cuando tú vienes a leerla, y es que tú tienes, y es lo que tiene Martín Lutero que decía Sandy, ese choque en su corazón, y dice, no, pues lo que se nos está enseñando no es así, porque hay un Cristo que vino, ya la iglesia no conocía a Cristo, no conocía a Jesús, ese que salva, el vicario para ellos era el Papa, y el vicario era el único intercesor, el único intermediario entre ellos y Dios, y eso era totalmente aberrante. Entonces las 95 tesis vienen a revelar todo eso. Todo eso, y de hecho es una provocación, pero es un conversatorio abierto que Martín Lutero pronuncia, porque él dice, esto está aquí, esto es lo que yo estoy creyendo, pero yo estoy abierto a hablar con el papado, si ellos me lo permiten. De hecho se lo permitieron. Pero no con el propósito de cambiar su opinión, sino de hacer a Martín Lutero cambiar, porque si nosotros hoy hablamos de la reforma, tenemos que entender también que se levantó un movimiento de contrarreforma. Hubo un movimiento de contrarreforma por un grupo de frailes que prepararon, que instruyeron para que enfrentaran a Martín Lutero. Pero Martín Lutero dijo, yo no estoy poniendo esto como un dictamen, yo lo que quiero es que nos sentemos a hablar sobre esos 95 puntos, para que ustedes me demuestren por la palabra que esos 95 puntos que yo presento estoy equivocado. Y cuando él se presentó delante del papado, lo que le dijeron, retráctese de lo que usted ha dicho. Y él dijo, permítanme orar y hablar con mi Señor para ver si yo me puedo retractar. No recuerdo si le dieron 48 o 72 horas, cosa que el papado no hacía. El papado, cuando enfrentaba a un hereje, que era como le llamaban, era de ahí, de la iglesia donde lo enfrentaban, o del lugar donde lo enfrentaban, a la hoguera. A Martín Lutero lo mandaron a su casa, pudo reflexionar, que él no estaba reflexionando, él estaba seguro, él no iba a reflexionar ni iba a cambiar su opinión, él estaba seguro. Y al cumplirse el tiempo, él regresa y dice, no me puedo retractar de lo que yo digo, porque lo que yo digo tiene sustento en la palabra. Y ahí entonces empieza la persecución contra él. Entonces, Sandy, podemos decir, porque todo lo que hemos hablado es acerca de la iglesia católica, que entonces podemos decir que era predominante para ese tiempo, la única iglesia en sí. Así es. Que había. Entonces, eso que hizo Martín Lutero por la reforma, ¿es una división de la iglesia católica? Bueno, en cierto aspecto sí, porque en aquel tiempo solamente se conocía la iglesia tradicional, la iglesia papal, y los que no estaban con la iglesia papal eran herejes porque estaban opuestos totalmente a la religión, o habían disidentes que estaban conformes, o sea, estaban de acuerdo a la religión, pero no como ellos la practicaban. O sea, yo sigo siendo un creyente, pero yo no estoy de acuerdo con la iglesia tradicional. Entonces, Martín Lutero no lo quisieron encasillar dentro de los disidentes, sino dentro de los herejes. O sea, se fue al otro extremo. Pero Martín Lutero enfrentó la iglesia católica dentro de la iglesia católica. Por eso, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, Martín Lutero divide la iglesia católica, porque él se queda dentro de ella y enfrenta a la iglesia desde la iglesia. Ya es más tarde que aparecen otros reformadores
que sí hacen tienda aparte y crean otro tipo de dogma y ya se institucionalizan, y entonces ahí sí empieza un enfrentamiento entre una iglesia cristocéntrica y la iglesia tradicional católica. ¿Qué significaron, Sandy, esas 95 tesis para Lutero? Bueno, fue su vida porque fue algo muy pensado. Muchas veces la gente se pregunta el número, ¿por qué el 95? ¿Tiene algún significado? ¿Por qué tantas? Eran tantas inconformidades, era tanta la desviación de la palabra, que creo que Martín Lutero excedió a muchos de los reglamentos antiguos que iban de 10 a 12. O sea, las normativas eran 10 puntos sobre lo que se crea sobre algo, pero Martín Lutero se excedió de una manera plural, llegando hasta las 95 tesis. ¿Qué significaron para él? Era su vida, porque él entendía que él estaba haciendo... se le estaba evitando a él recibir el evangelio, y cuando él se encuentra con el evangelio, él dice: si yo me sentía así y pude encontrar el evangelio, yo me imagino cuántas personas están sufriendo y se están yendo al infierno porque no están recibiendo un evangelio puro, los están desviando de la verdad. Entonces ese celo que yo te hablaba al principio de esa santa inconformidad es lo que lleva a este hombre a enumerar cada una de esas cosas que él dijo: esto tenemos que discutirlo, y si nosotros discutimos eso, entonces yo estaría conforme. Wow, Sandy, es maravilloso lo que estamos aprendiendo. No queremos terminar, ¿no? Y todavía creo que nos falta mucho por aprender, porque esto es importante. Yo siento que estoy aprendiendo muchísimo aquí, escuchando a Sandy, aunque conocí un poco, pero cuando ampliamos nuestros conocimientos, es bueno lo que sucede, y más para esta fecha. Entonces, Sandy, ¿cuáles han sido los beneficios hasta ahora de la reforma? Beneficios de aquel entonces, si nos vamos al siglo XVI, podemos hablar de ese paso inicial para el resurgimiento de la Iglesia de Cristo. La Iglesia surge con Cristo en su centro, desde los tiempos de los judíos. Cristo era el centro. Aún en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba directamente con Jehová, siempre el Antiguo Testamento trataba de presentar a Cristo. Cuando Jesús parte de esta tierra, nos deja el Espíritu Santo, se crea esa iglesia primitiva, esa iglesia de los primeros días, es cristocéntrica. Ya luego, cuando se empieza a reunir ese sacerdocio católico y se empieza a crear el papado, entonces es cuando la iglesia se separa otra vez y empieza a ser una iglesia más netamente institucional y política, con un nexo con el gobierno y con los reyes de aquel entonces, que desviaban la verdad por beneficios económicos y comerciales. Entonces, para aquel entonces, la importancia de la reforma radicaba en eso, en volver la iglesia a Cristo, que es donde pertenece, a que vuelva a surgir la iglesia de Cristo. La importancia entonces para el día de hoy es el impulso de que por años se ha luchado por esta verdad, y nosotros debemos ver a esos hombres como un referente, porque hasta ahora hemos hablado, de Martín Lutero como padre de la Reforma Protestante, pero pudiéramos irnos quizás años antes, porque si bien hubo reformadores, también la historia teológica nos habla de pre-reformadores, como por ejemplo John Hus o Juan Hus, conocido como el Ganso, que cuando fue eliminado, cuando la misma iglesia lo iba a eliminar, lo iba a matar en la hoguera, él mismo dijo, a él le decían el ganso de apodo, y él dijo: hoy ustedes están matando al ganso, pero 100 años después se levantará un cisne y cuyo canto ustedes no podrán frenar. Y justamente la historia, a los 100 años, nace Martín Lutero. Entonces, John Hus surge como un reformador, un pre-reformador. Luego entonces Martín Lutero como reformador. A él le siguen Calvino, Menon Simon, John Knox. Incluso podemos llegar hasta tiempos más presentes como John Wesley, que son incluso de una temporada post a esta. Pero todos esos hombres deben representar para nosotros un estímulo de que debemos levantarnos y debemos luchar siempre por la iglesia cristocéntrica, independientemente de las denominaciones que pudieran haber hoy, independientemente de los concilios. El Señor viene a buscar su iglesia, y es la iglesia de Cristo, y nosotros debemos promover a Cristo en la iglesia y luchar porque nunca ningún precepto, sea cultural, tradicional, político, económico, vaya a ocupar el lugar que merece Cristo en la iglesia. Sandy, pero también dentro de las 95 tesis se conocen las 5 solas. Bueno, sí. Háblanos un poquito de las 5 solas. Se sacan en cierto modo del concepto de las 95, pero es un término ya un poquito más separado de ahí. Viene con lo que tiene que ver con la doctrina reformada y lo que tiene que ver con el concepto fundamental de la fe, donde es solamente a través de Jesucristo, solamente la Sagrada Escritura, y cada una de esas solas
pues representan un dogma de la vida cristiana. Y yo creo que hoy en día nosotros debemos conocerlas y debemos practicarlas, porque muchas veces las conocemos, pero no tenemos la interpretación correcta de lo que estas solas significan. Y otras veces las desconocemos y unimos otros elementos a la fe cristiana que no son elementales, pero lo ponemos como elementos primarios porque desconocemos el valor que tienen estas 5 solas. Entonces, ¿cuáles son las 5 solas? Solo la gracia. Solo la gracia, porque también solamente a través de la gracia podemos encontrar la salvación. Solamente Cristo, que solamente a través del Señor Jesucristo recibimos la salvación. Solo Escritura, porque solamente a través de la palabra. Y esa es una de las más complicadas, porque si bien es cierto que quien escribe esto dice solo a través de la palabra, o sea, no es que los cristianos solamente deben leer la palabra, podemos leer innumerables números de libros, pero la palabra es la única que tiene el poder del Espíritu Santo y la única que tiene el poder para transformar las almas. Entonces mencionábamos solo la palabra, solo Cristo, solo a través de la gracia, pero también está solo fide, que tiene que ver con la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, que solamente con la fe en Él nosotros podemos ser salvos. Y finalmente, que solamente a Dios se ha dado la gloria, soli Deo gloria, que es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Es interesante, o sea, aprender de esta historia es empaparte de todos esos conocimientos de cómo podemos nosotros estar con cierta libertad, predicando, aprendiendo de la palabra, pudiendo ministrar a otros, discipular. Viene de todo ese proceso y toda esa historia que ya hemos mencionado, Sandy. ¿Somos, Sandy, los evangélicos reformadores? Bueno, creo que deberíamos ser reformadores, porque reformar tiene que ver mucho con enmendar o corregir. Y nosotros estamos para corregir nuestra vida pasada, para corregir esos pecados, pero también para enmendar nuestra ofensa a Dios. Entonces, en ese sentido, deberíamos ser reformadores, pero también deberíamos ser reformadores en el sentido de predicar este evangelio a otros de una manera correcta. Y ahí que surge entonces lo que es la doctrina reformada y la fe reformada. Y creo que sí que deberíamos serlo, aunque tradicionalmente sé que muchas personas se hacen llamar reformados y lo que reciben es una formación. Y yo le tengo mucho miedo a eso, porque a veces el hecho de yo recibir una formación, de yo entrenarme, y quizás porque yo conozca a Calvino, porque yo sepa las 5 solas, porque yo me sepa el tulip de memoria, yo creo que yo soy reformado. Yo soy reformado porque yo domino la doctrina reformada. Una cosa es dominar la doctrina reformada y otra cosa es ser un cristiano reformado. Vamos a llegar a esa parte, que ya estamos aquí, esto está bueno, Sandy. ¿Qué hay que tener? Y perdona que te interrumpa así mientras hablabas. Para ser un cristiano transformado, ¿cómo podemos ser así? Sí, yo lo marco por la diferencia de conocer la doctrina reformada a ser reformado. Conocerla es simplemente conocimiento que se queda en tu cabeza. Pero siempre me recuerdo a este escritor y periodista Galeano, que él decía, me gustan las personas sentipensantes. O sea, que hay sentimientos, pero que no separan el sentimiento del pensamiento. Entonces, yo puedo tener mucho conocimiento aquí, pero si no lo estoy llevando a la práctica, entonces yo puedo ser un conocedor de la doctrina reformada, pero yo no soy un cristiano reformado por eso. Yo soy un cristiano reformado cuando yo vivo en santidad, en integridad, en fidelidad y en amor a mi prójimo y a Dios, que es el mandamiento mayor de todos. Entonces, creo que la reformación del hombre, si se pudiera utilizar esa palabra, tiene que ver con su modus vivendi, con su modus operandi y no con un conocimiento textual o teórico. Entonces ahí ahora podemos ver y entender un poco más por qué el Papa y esas denominaciones que estaban con él no eran reformados, porque sabían de la palabra, pero no la vivían como tal. O sea, tenían mucho conocimiento, pero tergiversaban el cómo enseñarla. La enseño a mi modo para sacar ciertos beneficios. Y no es lo correcto. Es como dice Sandy, hay que vivirlo. Pues te puedes recitar los salmos, pero si usted no lo vive, si fuese como un metal que simplemente suena, pero no produce nada. Así que es mejor aprenderla. Y por eso leemos la Biblia, por eso los estudios. Por eso estamos haciendo esto en este momento, para no solamente hablarlo aquí, sino vivirlo y vivir eso que por lo que Martín Lutero luchó y los reformadores, todos los que han venido después de Lutero, para que la palabra esté accesible a nosotros. Y tantas facilidades que tenemos, Sandy, porque ahora no, quizás pudiéramos tener la física,
pero también la podemos tener en una aplicación en el celular, la podemos tener en el reloj, varias versiones. como todas las versiones que quieras, la puedes buscar en la web, descargarla, tenerla en tu computadora, donde quieras tenerla, incluso puedes hasta escucharla, Sí, si no quieres leerla. Entonces hay que aprender a vivir la palabra. Entonces, Sandy, creo que la gente no quiere que terminemos, pero estamos nosotros, los evangélicos de hoy, siglo XXI, post pandemia y todo lo que ha pasado, honrando ese sacrificio, ese esfuerzo que hizo Lutero con la reforma. Sí, creo que en cierto aspecto lo estamos haciendo. El hecho de darle continuidad a la iglesia y tratar de llevar una iglesia por los caminos del Señor es una muestra de que se está honrando esa lucha de esos hombres y no solamente de los reformadores. Creo que cada vez que uno trata de predicar este evangelio, obviamente primordialmente estamos honrando a nuestro Dios, pero estamos también dándole continuidad a esa batalla de hombres que diezmaron su vida para que hoy la iglesia pudiera estar donde está. Ahora, hay un punto donde yo pudiera decir, bueno, ahí no lo estamos llevando 100% a cabo, porque quizás para ellos pagaron un precio muy caro y nosotros estamos viendo una vida un poco más relax en cuanto a lo que es la defensa. Creo que en estos años se ha apagado el cristiano apologético por muchas razones. El cristiano de la defensa de la fe se ha apagado por muchas razones. La comodidad, el hecho de tú decir, bueno, el mundo se está explotando, el mundo se está acabando, pero yo los domingos tengo una iglesia donde me reúno con unos hermanos y estoy bien, o sea, no me voy a complicar, no voy a buscar enfrentamientos con nadie, y eso quizá ha apagado un poquito el cristiano apologético, que eso fue lo que esa gente hicieron, desde los reformadores y los pre-reformadores, fueron gente apologética, defensa de la fe, por encima de la doctrina, de la tradición, de la opulencia del poder, del papado y del reinado. Ellos defendieron la doctrina. Hoy en día quizás nosotros nos hemos conformado a una iglesia que, bueno, nos reunimos, cantamos, nadie nos interrumpe, pues yo soy feliz aunque el mundo se esté destruyendo. Creo que debe resurgir, para honrar con más valor esa lucha de esos reformadores, debe resurgir ese cristiano apologético, que a veces tiene que encontrarse problemas con autoridades, con el medio, con esta farándula, con este comercio mediático que se da. Tenemos que alzar la voz frente a estas cosas, a estos puntos que salen hoy en día en la prensa sobre el aborto, sobre la violencia, sobre la criminalidad, la política, la integridad del ser humano y todo esto que tiene que ver con la campaña de este nuevo orden y el LGBT y todo eso. El cristiano debe ser un poquito más apologético. En ese sentido creo que no estamos siendo tan defensores. Yo siempre recuerdo un joven, y mira, en Alemania, que es donde nace Martín Lutero, este joven en los tiempos de la Alemania nazis, ya estamos hablando muchos años más para acá, 1945 y tanto por ahí, en una Alemania totalmente nazis y cuando dominaba el totalitarismo, Adolf Hitler asume como primer ministro del Estado y este joven llamado Dietrich Bonhoeffer, a Adolfo Hitler le llamaban el Führer. El Führer era como el capataz, pero era como un dios. Esa figura de Adolfo Hitler era endiosada. Y como le llamaban el Führer, todo el mundo cuando lo veía pasar levantaba la mano y decía, respeto para el Führer. En ese mismo tiempo, en plena campaña, Dietrich Bonhoeffer se para y prepara un discurso. Y se llamaba el discurso, Jesucristo es mi Führer. Wow. Enfrente de una Alemania nazi que no metía gente presa, porque eran dos cosas, campo de concentración o matanza. Y este hombre la pagó caro, pero se la jugó por el evangelio. Entonces yo creo que hoy en día se necesitan jóvenes como Dietrich Bonhoeffer, que levantó su voz y estuvo preso por mucho tiempo, pero coincidencialmente él muere y a los 5 días más tarde muere Hitler. O sea que fue un hombre que le dio muchos dolores de cabeza a Hitler, pero lo hizo en el nombre del Señor y lo hizo con una fe apologética en defensa de la fe. Así es, Andy, y sin embargo para estos días tenemos evangélicos que feministas se ponen a hablar con ellos y lo convencen creyendo en el aborto, ¿no? Que son las 3 causales y como que no hay una defensa, así como, y puedo decirte, Sandy, que es por esto mismo, porque no estudiamos, no vemos lo que la Biblia dice. Y sobre todas las cosas es alzar nuestra voz, porque es difícil, y mientras lo decías, hablabas sobre este joven, yo pensaba, era difícil como a Hitler, tú hacerle frente,
O Martín Lutero sabiendo al papado, Sí. hacerle frente cuando tú sabes que te van a perseguir. Y yo creo que en estos tiempos, si decimos Lutero, ven a ver, como se usan los términos, creo que son muchas cosas las que entraría y diría y estaría en contra de muchas cosas para estos días. Pero sí necesitamos conocer esto, porque cuando lo conocemos, nuestra lucha también se alza para estos días. Lutero fue con las 95 tesis. Hoy es nosotros defender la familia. Hoy es para nosotros defender los valores cristianos. Sí. Porque hay algunas cosas que se están adentrando con la cosa de buena, como que parece bueno, pero que al final no es así. Y sí, Sandy, te lo repito, hay mucha gente que si se le comenta que una mujer viene y le dice, no, que las 3 causales, y a veces como que salen convencidos de que sí, o otros quizás no tienen, no, yo no opino. Y quizás porque no tienen un argumento. Así y el argumento es bíblico. Entonces los cristianos debemos profundizar en las escrituras para poder tener argumentos que sean apologéticos en defensa del verdadero evangelio. La integridad del ser humano, el respeto a la vida, esa diversidad que se ha dado en el asunto del género y el sexo. Debemos volver a la palabra, y yo creo que el cristiano, si vuelve a la palabra, va a encontrar argumentos suficientes, y también si ora, porque esto es una guerra espiritual. Entonces debemos orar para que nuestros argumentos sean convincentes y nosotros rescatar a más personas de aquel lado. Porque por ponerte un ejemplo, cuando se trata el tema del homosexualismo, ya públicamente lo que se ha vendido es que nosotros estamos opuestos al homosexual, entonces nos tildan de enemigos del homosexual, cuando nosotros podemos ser amigos de él, pero tratar de enmendar el error que ellos han cometido y hacerlo entender la verdad. Pero este no es el tema. El tema es la reforma. Algo, Sandy, y creo que viene como punta de lanza, porque, lo repito, Lutero luchó para que el evangelio y la palabra sea esparcida en el mundo. Hoy nosotros tenemos que luchar para mantenerla, porque poco a poco ya nos están queriendo inculcar algunas cosas ya de que pastores puedan oficiar una boda entre personas del mismo sexo, de que puedan andar libremente, y se nos está vendiendo como que es algo normal, cuando la palabra para Dios lo aborrece eso. Y si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, aun cuando Abraham estaba pidiendo a Dios que tenga misericordia, y Dios la destruyó, es porque Dios lo aborrece con todas sus fuerzas eso. Y a veces quieren hasta adentrarse en la iglesia y como querer ser partícipe, aún con su pecado. Y creo que es lo que nosotros debemos defender, que esas tesis de Martín Lutero, ese esfuerzo sea como que nos impulse a nosotros a defender sin miedo a ser perseguido. Pues Martín Lutero fue perseguido. Claro. Y gracias a eso podemos tener la Biblia en una aplicación celular ahora. Y alfabetizarnos ahora, aprender a leer para leer la Biblia. Son muchos los beneficios que tenemos con lo que Lutero ha hecho. Pero es hablar, es aprender de la palabra. Vamos a leerla, no solamente la leo, voy a ponerla en práctica, voy a hablarle a otros. Porque incluso he escuchado, este no es el tema de los homosexuales, pero es algo picante, porque a veces personas que somos así, que es así, y Sandy como médico nos puede dar la referencia y decir que no, que usted no nace así. Hasta el día de hoy no hay ningún sustento científico para ese tipo de prácticas, pero tampoco hay manifestaciones externas que sustenten biológicamente ese tipo de acciones. La única evidencia y raíz del homosexualismo está en una atadura. Y creo que nosotros debemos verlos a ellos como víctimas, no odiarlos, no rechazarlos, sino acercarnos a ellos con el propósito de rescatarlos. Ellos son nuestros amigos, ellos son bienvenidos a la iglesia, pero la iglesia se viene a ser cambiado por Cristo. Es como lo hemos sido nosotros, porque no somos esos santos, no estamos aquí porque somos santos, estamos aquí porque queremos que Cristo cada día nos renueve y nos siga transformando. Y creo que ha sido, Sandy, hermoso lo que hemos compartido aquí para enseñanza de muchos. Yo quiero que el que vea esto, Sandy, como te decía, compre sus palomitas y vamos a disfrutar de este manjar que Sandy ha compartido con nosotros de manera especial para nuestro canal. Y te agradezco, Sandy, que hayamos hecho ese recuento de dónde viene Lutero, cómo nace, de dónde nace
cómo viene la tesis, cómo nosotros debemos defender eso ahora, que sigo diciendo, y es que algo que debemos defenderlo, que nos va a costar como le costó a Lutero, pero vale la pena el esfuerzo porque muchos serán salvados a través de esto. Y Sandy, no queremos terminar, pero sí, ha sido algo de mucha enseñanza que debemos verlo, compartirlo. Así que si usted, mire, si usted ha llegado hasta aquí en el video, vaya pensando ya, no, yo quiero que mi compañero de la universidad, mi compañero de la iglesia, vea esto sobre los evangélicos, de dónde nacemos, porque nos identifica. Así que ha sido todo un placer compartir con todos ustedes. Recuerde suscribirse, compartir el video y darle un like y coméntenos qué ha aprendido. Creo que es una pregunta que le queda a la gente aquí en los comentarios. ¿Qué usted ha aprendido de todo lo que hemos hablado aquí? Yo puedo mencionar muchas y yo mismo voy a comentar de algunas cosas que he aprendido, así que esperamos y vamos a responder sus comentarios. Así que nos despedimos, Sandy. Ha sido un placer, ¿verdad? Un placer. Solamente recordarle a las personas que vean este video que ya en nuestro país se legisló para que el 31 de octubre de cada año pues sea celebrado como el Día de los Evangélicos. Es el día que conmemoramos la Reforma Protestante, pero ya de manera nacional es el Día de los Evangélicos. Tradicionalmente el 31 de octubre se ha robado para una fecha de celebración malsana. Ustedes saben cuál es, no la voy a promocionar para que no le sume a tu video, porque ustedes saben que tradicionalmente se celebra el 31 de octubre. Nosotros los cristianos hemos revertido eso. Para nosotros 31 de octubre es el Día de los Evangélicos y día de conmemoración de la Reforma Protestante. Así es, y si usted quiere saber por qué el Día de los Evangélicos, dele para atrás al video y vamos a aprender todo lo que hemos hablado aquí esta noche. Ha sido todo un placer compartir con ustedes. Bendiciones.